Este fanfic no es mío, es de Emilia Natsuki. En la descripción les dejo el link de la historia. Reencarnado Emilia Natsuki. Resumen. Tras el viaje del campamento Emilia a la torre de vigilancia de las Pléyades, Sakuya toma la fatídica decisión de reencarnar a Subaru en una línea de tiempo alternativa. Notas. Ver el final de la obra para las notas. Capítulo 1. Preludio, la nieve. Texto del capítulo. Subaru no era ajeno al olor a hierro. El joven se sentaba tranquilamente en el taller de su padre, contemplando con fascinación infantil el metal al rojo vivo moldeado cuidadosamente bajo el martillo. Idolatraba a su padre. Era todo lo que Subaru deseaba ser: valiente, amable, fuerte y extrañamente interesante. Cómo rezaba el joven a Lord Laguna para que un día, su brillante cabello plateado creciera tan largo como el suyo, su cuerpo delgado e inmaduro creciera tan grande como el suyo y, lo más importante, el niño suplicaba a los poderes todopoderosos que un día, en un futuro lejano, llegara a ser tan genial y heroico como su maravilloso padre. Podría divagar todo el día sobre lo increíblemente fascinante que era su padre, cómo defendía valientemente la aldea de monstruos feroces usando su poderosa magia, cómo de vez en cuando le enseñaba a Subaru a blandir su propia espada. El amor de Subaru por su padre era puro. Subaru también era consciente de su sangre élfica, de la que estaba genuinamente orgulloso. La gente con la que creció era, a su entender, absolutamente increíble. El ser humano que llevaba dentro, del que le habían instruido explícitamente que debía ser consciente y aceptar, significaba poco, pues los misteriosos elfos de cabello plateado de Gusteco eran sencillamente así de maravillosos. Subaru era, sin duda alguna, una de esas personas fantásticas. Sin embargo, la idea de que no era puro le irritaba. ¿Por qué no podía ser como su padre y los demás? ¿Por qué su padre tuvo que casarse con una mujer humana? Adoraba a su madre, pero ella no era igual. Una pequeña fibra de su mente le guardaba rencor a su madre por ser humana, y se odiaba a sí mismo por siquiera pensarlo. A pesar de eso, Subaru era, francamente, la combinación perfecta de sus padres. Su hermoso cabello plateado, que le llegaba hasta más allá de los omóplatos, provenía de su padre y era el rasgo distintivo de cada elfo de su pequeña aldea. Su habilidad natural para usar la magia, así como su fuerza física obscena y ligeramente aterradora, también eran dones de su herencia élfica. Sin embargo, su madre le legó dos rasgos muy distintivos que, sin duda, hicieron de Subaru quien era. Su increíble afinidad espiritual, aparentemente lo suficientemente alta como para contraer con el espíritu de su elección, era algo que compartía con ella. Ella lo llevaba a hablar con los espíritus menores todas las noches, enseñándole la importancia de forjar relaciones sólidas con ellos. Siempre deberías considerarlos no solo amigos, sino aliados, Subaru, le decía su madre. Ella le enseñó a amar a los espíritus, igual que ella. Eran tan graciosos y adorables, después de todo. Ahora, el otro rasgo que comparte con su madre es mucho más notorio. Sus ojos, por supuesto, que infundían miedo incluso en los hombres más valientes, crueles y temibles. Sus preciosas pupilas color avellana brillaban como tarros de miel fresca, pero a pesar de eso, sus ojos seguían siendo penetrantes, crueles y de una mirada absolutamente cruel. Pero su padre los amaba, y con el tiempo llegó a aceptar que eran más un regalo que cualquier otra cosa. Eran una de las pocas cosas que él y su madre compartían, y él atesoraba ese hecho. Rico en poder élfico, Subaru sabía que su sangre era poderosa. Los rincones más oscuros de su subconsciente le recordaban las oscuras historias del mundo al otro lado de la frontera, donde hombres y mujeres como él eran capturados por matones y vendidos como esclavos a los ricos. Sus padres y los ancianos de la aldea le advirtieron cuidadosamente sobre los peligros de los extranjeros. Después de todo, su madre casi fue ejecutada simplemente por ser humana. Cuidado con los desconocidos, niño, le recordaban sus vecinos mayores. Sé un buen chico. Buen chico. Sé un buen chico, Subaru. Nieve fresca compactada bajo los pies del elfo en pánico. ¿Qué hora es? Se preguntó el niño. Estaba oscuro, pero no entendía bien cómo. Recuerda haber comido con sus padres, pero nunca comía de noche, solo cuando brillaba el sol. Es malo para mí, después de todo, murmuró, intentando desesperadamente apartar la mente de la calamidad que se cernía sobre él.
Sus piernas, exhaustas, avanzaban con dificultad por el paisaje gélido y desconocido. No exploró más allá de las murallas de la aldea, pues era demasiado peligroso, incluso para un niño elfo. Pero, por desgracia, saciar la curiosidad de un niño de 10 años no valía la pena, y, francamente, el niño esperaba no haber tenido que aventurarse nunca más allá de las murallas que le proporcionaban una tranquilizadora sensación de seguridad. Subaru estaba aterrorizado. Por primera vez en su vida, estaba realmente asustado, completamente solo. Por primera vez, el niño no podía confiar en su poderoso padre ni recurrir a su severa pero tierna madre para que lo protegiera, algo que hacía a menudo. Subaru desconocía muchas cosas. Aún no sabía atarse los cordones de los zapatos, ni tocar la canción que había practicado en el piano de su madre, pero de una cosa estaba seguro. Sé un buen chico, Subaru. El hedor pútrido de la muerte flotaba en el viento, atacando a Subaru como un sabueso hambriento, siguiéndolo como un asesino silencioso. Estaba grabado en su olfato. Un fétido, cruel e ineludible recordatorio del destino que le sobrevino a su pueblo, y que pronto le sobrevendría a él. Subaru corría tan rápido como le permitían sus pies, con lágrimas corriendo por sus mejillas cubiertas de cortes, la cabeza palpitante, las salvajes manos de la muerte aferrándose a sus hombros temblorosos. El terreno era infernal. Subaru forcejeaba por mantener el equilibrio mientras corría desesperadamente por la llanura helada, anhelando un atisbo de civilización. No sabía a dónde iba ni qué haría si encontraba ayuda, pero ninguno de esos detalles le preocupaba en ese momento. Lo único que importaba era mantenerse con vida. Si lo atrapaban, no tendría una muerte agradable. Sabía que lo despreciaban. Despreciaban las orejas puntiagudas que asomaban tímidamente bajo su majestuoso cabello plateado. Despreciaban la sangre impura que corría por sus venas. Se odiaba a sí mismo. No había otra forma de describirlo que el odio puro hacia su propia existencia. Era un amuleto de infortunio, un catalizador de dolor y sufrimiento. Subaru sabía por qué estaban allí, qué querían. A pesar de no haberlos conocido nunca, Natsuki Subaru sabía por qué. No estaban allí porque su padre fuera un poderoso guerrero, ni les interesaba que el jefe de la aldea matara una vez a una bestia bruja con sus propias manos. No les importaba que su tía Mary y su hermana hicieran las mantas de lana más deliciosas, y desde luego no se fijaban ni un segundo en el corpulento anciano que preparaba un espléndido pastel de manzana para su madre todas las semanas. Todas estas cosas maravillosas y, sin embargo, les daba igual. Tenían un objetivo, uno que no se detendrían ante nada para lograr. Querían que su sangre fuera derramada. Pero no fue fácil, y sus padres no estaban dispuestos a entregar a su bebé a una banda de delincuentes. Pagaron el precio. Asesinatos perversos se extendieron por todo el asentamiento, la sangre se filtró en el suelo helado mientras el calor de la vida se consumía rápidamente. Subaru no pudo evitar culparse. Después de todo, él es un mestizo, el engendro de dos razas que nunca debieron haberse conocido. Todos estarían vivos si yo no existiera, pensó Subaru con amargura. Su agotamiento se hacía cada vez más evidente a medida que sus pequeños pies tropezaban con la tierra helada. La realidad empezaba a golpearlo, ahogando su mente con emociones. Pena, dolor, tristeza, culpa, culpa, culpa. Subaru se sentía abrumadoramente culpable. Toda su familia estaba muerta, con las entrañas desparramadas, los cadáveres carbonizados, y era su culpa. Era simple. Si él estuviera en otro lugar, todos estarían vivos, viviendo en paz como lo habían hecho durante siglos. Natsuki Subaru era responsable de la muerte de los elfos de cabello plateado de Gusteko y ahora corría tan rápido como sus cortas piernas le permitían, en una dirección que simplemente adivinaba. Sé un buen chico, Subaru. Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, golpeando con saña su delicada mente, recordándole su catastrófico fracaso al no seguir las instrucciones más simples. Ojalá hubiera escuchado. En realidad no era difícil, pero él lo hizo así. Subaru ahora estaba agotado, con los músculos agotados rindiéndose a la fatiga mientras su torbellino mental le quitaba las últimas gotas de energía. Carecía de motivación para seguir adelante. Decir que se había rendido no estaba tan lejos de la verdad.
Natsuki Subaru, el joven semielfo del remanso nevado de Gusteko, moriría solo. Su razón de vivir le sería arrebatada con una brutalidad que creía que solo podía leer en la ficción. Sintió sus rodillas destrozarse contra la tierra, el aroma a sangre inundó sus sentidos de nuevo mientras el abrasador ardor del hielo penetraba en sus heridas con un sadismo insensible. Un dolor puro y puro se apoderó de su corazón, el arrepentimiento y el miedo lo hundieron en lo más profundo. El odio lo abrumaba, no hacia quienes habían cometido las atrocidades que lo llevaron a huir, sino hacia sí mismo. Se odiaba a sí mismo por ignorar las simples peticiones de sus mayores. Se odiaba a sí mismo por ser demasiado débil para limpiar su propio desastre. Se odiaba a sí mismo por huir del desastre que había causado. Se odiaba a sí mismo por ser demasiado patético para siquiera salvarse, por rendirse cuando los tiempos se pusieron difíciles, por recurrir a la autocompasión cuando la salvación estaba tan cerca. Era el único que había tenido la oportunidad de vivir y, sin embargo, allí estaba, boca abajo en la nieve, revolcándose en su patética tristeza mientras desperdiciaba lentamente la oportunidad de liberarse de las ataduras de su muerte. El paso fronterizo de Gusteko-Lugnica era un entorno densamente poblado y con un intenso tráfico, dominado por comerciantes de innumerables regiones. Debido a la relación relativamente cordial entre las dos naciones que separaba, la frontera fue testigo del tránsito de personas de todos los ámbitos, con o sin buenas intenciones. Las rigurosas leyes de esclavitud vigentes en Lugnica obligaban a los traficantes de esclavos a llevar su negocio al norte, asaltando con frecuencia los territorios fronterizos y arrastrando cautivos a la desolación montañosa conocida como Gusteko Oriental. La gran dependencia de la industria minera en Gusteko, sumada a una población relativamente escasa, fomentaba el tráfico ilegal entre todas las razas, pero los corpulentos semihumanos que se encontraban en los territorios septentrionales de Lugnica solían ser los principales objetivos. Semihumanos de todo tipo eran transportados entre las dos naciones, pereciendo con la llegada del frío gustecano. El resto era explotado en las montañas, extrayendo minerales mágicos y gemas de gran valor. Aldeas enteras serían saqueadas sin una pizca de piedad, sus habitantes más fuertes serían arrancados de sus hogares y destinados a trabajar como esclavos. El resto sería ejecutado brutalmente sin remordimientos. Para evitar el cruel terror de la trata de esclavos, las razas más cercanas a la extinción se refugiaban en pequeñas aldeas aisladas. Las dos más conocidas eran los Oni y los elfos. Mucha gente nunca había visto a un miembro de ninguna de ellas fuera de la literatura, ya que todas sus razas se concentraban en pequeñas aldeas autosuficientes. Sin embargo, había una razón importante para que tanto los Oni como los elfos fueran tan escasos. Fuerza. Decir que eran razas poderosas sería quedarse corto. No solo eran poderosos, sino hercúleos. Poseían una fuerza al nacer que incluso los humanos más selectos sacrificarían sus cortas vidas. Su poderío era tan increíble que se sabía que los jefes Oni aplastaban accidentalmente las manos de los nobles humanos con los que se estrechaban la mano, lo que a menudo provocaba conflictos fortuitos debido al malentendido. Los líderes de las aldeas élficas, que solían usar pequeños abrazos como saludo, eran frecuentemente acusados de agresión porque podían asfixiar accidentalmente a los comerciantes humanos, mucho más débiles, que visitaban sus aldeas del bosque y la montaña. Poseían la fuerza de ejércitos humanos enteros, y de no ser por su escaso número, habrían dominado las tierras. Sin embargo, una fuerza considerable atrae mucha atención, especialmente para quienes la envidian. Los celos generan odio, y el odio conduce al conflicto. Si bien los Oni tenían otras razones para su escaso número, muchas otras razas semihumanas estaban al borde de la extinción por una sola razón: los humanos. Los humanos son criaturas rencorosas y codiciosas. La enorme brecha de fuerza entre humanos y semihumanos avivó el odio en sus almas, impulsándolos a actuar, a buscar la justicia. Los humanos se unieron, se usaron mutuamente para lograr objetivos comunes y contrarrestaron su falta de fuerza con la superioridad numérica y el trabajo en equipo. Trabajando juntos, los humanos podían destruir una aldea semihumana en una noche con pérdidas mínimas, tomando a cientos de cautivos como esclavos y dejando el resto muertos, degollados.
Todas las historias, todos los cuentos que él trataba tan a la ligera volvían a él. Subaru se desplomó de bruces en la nieve, y su mundo se derrumbó lentamente a su alrededor. El hedor a muerte abrumaba sus sentidos. La fría presión del extremo le acarició suavemente el hombro. El muchacho solitario tembló levemente mientras sus dedos se aferraban a la nieve debajo de él. No debería haberlos dejado atrás. No debería haber llorado. No debería haber sido un chico malo. Sangraba, pero no estaba gravemente herido. Estaba tendido boca abajo en la nieve, consciente de las consecuencias de su pereza, pero demasiado sumido en su autodesprecio como para preocuparse. Sus amigos. Su familia. Sus padres, no lo quemaron en un horno de pan como a su vecino, no lo cortaron en pedazos y lo arrojaron a las bestias como a sus amigos, no lo empalaron en una estaca, ni exhibieron su cadáver en la puerta de la aldea como el jefe. Era libre, huyendo de todo, huyendo tras ver morir a sus padres, con las tripas arrancadas y sacadas a rastras. Su aldea entera le había dado la llave para abrir la puerta a la libertad y él la desaprovechó. Lo dejaron correr, pero solo pudo tropezar y caer, fallando ante el primer obstáculo y rindiéndose casi de inmediato cuando las cosas se pusieron difíciles. Subaru sintió que las lágrimas calientes brotaban de sus ojos, derritiendo el frío penetrante de la nieve bajo sus pies. Resignación. Había aceptado su destino. Podía oír la audaz carcajada de una risa cruel a lo lejos, la risa de los hombres que le darían a su vida un vergonzoso final. Los pasos pesados y pesados de sus gastadas botas de cuero resonaban en la nieve, resonando en los oídos de Subaru mientras hundía más profundamente sus dedos casi congelados. Sus voces eran ásperas y rasposas, reflejo de décadas de fumar tabaco, enviando ondas de puro miedo por la columna vertebral del semielfo. Cuanto más se acercaban, más crecía su miedo. No sabía qué le harían, pero no sería agradable. Tenía los ojos cerrados, y pequeños gemidos salían de la boca del chico mientras un miedo puro se apoderaba de su corazón. Ya estaban a solo unos pasos de distancia, y una risa sombría resonó cuando una sorprendente voz femenina gritó: ¡Qué delicia! Debo decir que eres mucho menos atractivo de lo que nos habían dicho, Subaru, ¿verdad? ¿Cómo están tus padres? Seguro que están bien, se burló la mujer, con su voz demasiado seductora, haciendo que Subaru se estremeciera, recordándole claramente que sus padres no estaban bien. Subaru temblaba visiblemente, provocando una risa cruel entre la pequeña multitud reunida a su alrededor. Se oían leves sollozos del chico, lo que los incitaba a burlarse aún más de él. ¡Qué cobarde! Me pregunto qué tan alta será su tolerancia al dolor. Supongo que tal vez 3 uñas antes de que lo rompamos, se burló una voz masculina áspera. Subaru oyó el agudo sonido de una espada al desenvainarse, lo que le obligó a soltar un fuerte gemido. Sabía lo que significaba. Era obvio que lo harían lo más cruel posible. No hizo ningún esfuerzo por moverse, pero su mente estaba acelerada. Debería intentar levantarse. ¿Qué pasaría? Una mano agarró con fuerza la cadera del chico, zarandeándolo para que quedara de cara al cielo gris y nublado. Eran 8, todos hombres menos uno, todos vestidos para el frío, salvo la mujer bastante alta que prácticamente solo lucía una amplia sonrisa. El rostro de Subaru estaba rojo por las frías y calientes lágrimas que corrían por sus mejillas, con una expresión de terror impresa en su rostro. Ver el rostro del chico provocó una risa pura y genuina en el pequeño grupo de matones. La belleza de cabello negro ahora estaba de pie junto a su cuerpo tembloroso con una expresión de pura emoción en el rostro. Su extraño kukri, suelto en su mano, apuntaba directamente a su rostro, lista para arrancarle la vida. Se inclinó por la cintura, clavando la mirada en el semielfo petrificado. Se lamió los labios con avidez, observando al chico de arriba a abajo, observando a su presa como un carnicero. Era casi erudita en sus observaciones, fijándose en cada detalle. Su cabello, sus ojos, sus orejas, su rostro rojo brillante, sus rodillas raspadas y ensangrentadas, su mirada de puro horror. ¡Qué delicia!, dijo. Eres un niño realmente feo, espero que tus entrañas sean más dulces. Subaru jadeó. Pensó en sus padres, sus cadáveres invadían su mente, obligándolo a taparse la cabeza con las manos, intentando desesperadamente que esos pensamientos desaparecieran.
Las lágrimas seguían fluyendo, y la mujer simplemente rió ante la triste visión que tenía ante sí. Qué irritante, reflexionó, poniéndose de pie nuevamente y haciendo girar su espada curva en su mano derecha. La mujer se agachó de nuevo, agarrando a Subaru por el cuello de la camisa con la mano izquierda libre, obligándolo a ponerse de pie. Lo sostuvo, pero Subaru no opuso resistencia a su agresividad, absorto en sus padres, a quienes había abandonado. Estaba más que molesta. Que su presa se rindiera era terriblemente aburrido después de todo. Empujándole la barbilla con la culata de su kukri, lo obligó a mirarla a los ojos. La agonía en su expresión le provocó escalofríos de alegría por todo el cuerpo mientras volvía a dejar caer la cabeza. Supongo que ya es hora de darte lo que, bueno entonces, supongo que es hora de que derribes al chico, después de todo es muy preciado para mí, interrumpió una voz extraña y desconocida, sacando a Subaru de su trance. Soltó al chico al instante, adoptando una postura defensiva. Miró a su alrededor y notó que sus compañeros estaban muertos, decapitados, igual que los de la aldea que habían visitado antes. Era evidente que la obra del mago alto y delgado se alzaba ante ella, quien ahora tenía un Subaru congelado y silencioso en sus brazos. Esto es bastante problemático, reflexionó, sin estar segura de cómo podría completar su tarea en esta situación. Debo despedirme, pero te aseguro, muchacho, que volveré para acabar contigo y con tu asqueroso linaje, espetó la mujer, con ira y odio en su voz. El hombre simplemente rió entre dientes, replicó. No me gustan tus posibilidades aquí, buen cazador de osas. Este chico es mío, déjame de vista inmediatamente antes de que no me quede más remedio que acabar contigo. Y con eso, desapareció. El único rastro de su existencia eran los cadáveres brutalizados de los hombres con los que trabajaba. Subaru estaba finalmente a salvo, en los brazos de un hombre al que nunca había conocido, un hombre que había infundido tanto miedo en la mujer a la que llamaba la cazadora de intestinos, que huyó sin pensarlo 2 veces. Subaru-kun, empezó el hombre. Vienes conmigo, tengo una persona que te encantaría conocer. Lo único que pudo